Hola, muy buenas. Bueno, pues hoy quiero hablaros un poco del tema de las etiquetas. Las etiquetas y sobre todo las etiquetas dentro del colectivo LGTB. Eh, Pequeño apunte, un colectivo que está compuesto en su mayoría por personas cisexuales, es decir, no transexuales, es decir, gente que cuando nació miraron sus genitales y en caso de ver una vulva dijeron que eran mujer y acertaron, en caso de ver un pene dijeron que eran hombre y acertaron. Eh, este apunte que parece algo obvio y que parece algo que no hace falta ni recordar, me parece que es un apunte bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del colectivo LGTB hay una diferencia bastante básica y es que se está hablando de dos cosas distintas. Se está hablando, por un lado, de realidades que tienen que ver con la orientación del deseo, lo que conocemos como la orientación sexual. Y por otro lado, estamos hablando de cuestiones relacionadas con la identidad. Entonces, empecemos por las diferentes etiquetas que tenemos dentro de las diferentes orientaciones del deseo, las más así que se hablan. Estamos acostumbrados a que por un lado nos hablen de lesbianas, por otro lado de gays y por otro lado de hombres y mujeres bisexuales. También aquí se está poniendo bastante de moda últimamente una nueva orientación, por llamarla de algún modo, que es la pansexual. Esto además es algo que me llama mucho la atención y es que cuando preguntas a alguien que se autodefine como pansexual a ver cuál es la diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad, básicamente argumentan que es que las personas bisexuales sienten deseo tanto por hombres como por mujeres, pero que es una orientación transfoba, pues no entran a matizar más. Mientras que en la pansexualidad, esto es lo que argumentan, ¿eh? Al menos cuando yo he tenido ocasión de hablar con alguien que se define así, mientras que en la pansexualidad se siente, se siente deseo tanto por hombres como por mujeres, pero que sean tanto transexuales como cisexuales, es decir, que no les importa la genitalidad. Y este matiz que hacen de no me importa la genitalidad de la persona es la que emplean para afirmar que la bisexualidad es una orientación transfoba porque no realiza el matiz. Ahora bien, si una orientación del deseo es transfoba por no hacer referencia a los genitales de la persona por la cual sentimos deseo, podríamos afirmar que todas las orientaciones del deseo erótico que ya hemos mencionado son racistas, pues en ninguna de ellas se hace la menor mención o la menor referencia a la racialización de la persona. Esto es algo que nos parece absurdo, ¿verdad? Nos parece absurdo que alguien coja y nos diga, no, es que yo soy heterosexual, oh, eres racista. Que alguien nos venga y que nos diga, no, es que yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy bisexual, oh, eres racista. Es como, ¿a qué viene eso? ¿Vale? Entonces, cuando estamos hablando al final de los genitales, es como si decimos, no, es que a mí el deseo me lo despierta
la gente que salta o la gente que es baja, o la gente que tiene X talla de pecho, o la gente que tiene X talla de pene, o la gente que tiene X coeficiente intelectual, o la gente que tiene X manía, o la gente que tiene X gesto. Estamos hablando de un pequeño detalle que al final no lo estamos especificando en ningún otro lado. Realmente es imprescindible matizar ese detalle. Además, esta obsesión que se está generando, yo creo que debido a que cuando hablamos de orientación del deseo sí que se habla de sexo, pero sexo entendido como hablan de, normalmente cuando hablamos de diferentes orientaciones del deseo estamos hablando de amar, pero estamos pensando en coitar o bueno, en diferentes cosas que se puedan realizar y en las cuales mayoritariamente están presentes los genitales. ¿Qué se da a raíz de continuar realizando de algún modo esta relación sexogenitales o cosas que se hagan con los genitales? Se está dando que cuando hablamos de diferentes realidades relacionadas con la identidad, eh, se escuchen genialidades como que la diferencia entre una persona transexual y una persona transgénero es que para ser un hombre o una mujer transexual tienes que haber operado tus genitales y que si no has operado tus genitales eres una persona transgénero. También a raíz de continuar manteniendo esta relación sexo-genitales o cosas que se puedan hacer con los genitales, esta relación tan directa, nos encontramos con que lo habitual es que se hable de identidad de género, entendiendo el género como un constructo social. Por lo tanto, se escuchan comentarios como sé quién quiera ser, sé cómo quiera ser, que son mensajes muy positivos, ¿vale? Son mensajes que quedan muy chulos, pero la putada, por decirlo de algún modo, es que hay cosas que no podemos decir. Quiero decir, somos quienes somos y muchas veces somos como somos. Quiero decir, yo no llego al 1,60 m, me puedo poner como quiera, nunca voy a medir 2 metros. Y esto es así. Entonces, determinados mensajes pueden ser muy bonitos, ¿no? Como por ejemplo la última moda que nos ha dado ahora de llamar trans a todo aquello que esté relacionado con la identidad. Además no solo se habla de lo trans, sino que hay otra modalidad que a mí me parece bastante más graciosa, que es la de trans asterisco. Y yo estoy acostumbrado a que normalmente cuando te aparece un asterisco en algún texto o en algún libro o alguna investigación, suele ser porque tienes una nota a pie de página, ¿no? Y muchas veces suelo reírme haciendo la broma de que ahí lo que falta es, ¿no? El pie de página en el que diga asterisco la bolsa de las sobras. ¿Por qué digo esto? Porque mientras que podemos observar que cuando estamos hablando de las diferentes orientaciones del deseo, estamos acostumbrados a diferenciarlas, a mimarlas y a tratarlas con
con sus especificidades y a tener en cuenta sus peculiaridades. Sabemos que en esta sociedad no es lo mismo ser una persona bisexual que ser una persona homosexual que ser una persona heterosexual. Sabemos que dentro de la homosexualidad no es lo mismo ser gay que ser lesbiana. Eh, Cuando pasamos a hablar de cuestiones relacionadas con la identidad, tendemos a agruparlas todas bajo el término paraguas de trans. Pero es que dentro de ese término paraguas que se ha creado para supuestamente facilitar las cosas, estamos incluyendo unas realidades muy diferentes y que no tienen nada que ver entre sí, como puede ser la realidad que vivimos hombres y mujeres transexuales. Hombres y mujeres que no estamos reivindicando nuestro género, no estamos reivindicando déjame ser femenino, déjame ser masculina, no estamos reivindicando cosas así. Estamos reivindicando reconóceme como el hombre que soy, reconóceme como la mujer que soy. Luego ya que sea un hombre masculino, un hombre femenino, un hombre pues que sea más mitad y mitad, eh, no es nuestra reivindicación. También nos encontramos aquí a las personas transgénero. Eh, Al final, creo que no hace falta estudiar demasiado para darnos cuenta de que transexual, independientemente de que sepamos lo que significa o no, tiene algo que ver con sexo. Mientras que transgénero, sepamos o no sepamos lo que significa, tiene algo que ver con género. Por eso es tan importante saber distinguir el sexo del género. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos a ofuscar con sexo igual genitales y terminamos soltando barbaridades como la ya antes mencionada de que para ser una persona transexual es imprescindible operarse quirúrgicamente los genitales y si no te operas los genitales eres una persona transgénero. Perdón, ¿qué? Cuando realmente es cierto que no es lo mismo ser una persona transexual que una persona transgénero, pero es que no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver porque al final una persona transgénero sería alguien que su género no no se ajusta a su sexo. Es decir, que siendo su sexo mujer no sea femenina o siendo su sexo hombre no sea masculino, ¿vale? Y luego también se incluye dentro del término trans a las personas travestis, personas que simple y llanamente, ya sea por una cuestión de trabajo, ya sea por una cuestión de que les gusta, les parece divertido, eh, pasan un buen rato, les resulta agradable, ya sea por la razón que sea, se visten con ropas asignadas al sexo opuesto. Es decir, una cosa es cómo yo me quiera vestir. Otra cosa que no tiene nada que ver es si soy más masculino o más femenino. Y otra cosa que tampoco tiene nada que ver es si soy hombre o mujer. Entonces, siempre estamos a vueltas con esto de las etiquetas. ¿Pero hace falta poner etiqueta a todo? ¿Pero hacen falta poner tantas etiquetas? Pues sinceramente, si tuviésemos los conceptos de base bien asentados, considero que no haría falta, porque al final seríamos capaces de comprender que somos hombres, que somos mujeres, y que cada cual tenemos nuestras peculiaridades, cada cual tenemos nuestros deseos, cada cual tenemos nuestra forma de ser, y cada cual tenemos nuestras características. Pero mientras que esto no esté bien asentado, me parece que es imprescindible etiquetar las cosas. Etiquetar las cosas para poder
diferenciarlas unas de otras. Pero cuando hablo de diferenciar unas de otras, me refiero a poder diferenciar cosas que son diferentes. ¿Por qué? Porque si no terminamos con barbaridades como las que se escuchan cada vez que se está tratando de defender los derechos de hombres y mujeres transexuales. Barbaridades como, no, es que están tratando de cambiar de sexo a la gente, no, es que están tratando de medicalizar a la gente, es que están tratando de no sé qué, es que están tratando de no sé cuántos, es que están poniendo requisitos para no sé qué. No, vamos a ver, que no, que la cosa no es esa. La cosa es que en vuestro empeño por no discriminar, en vuestro empeño por todos somos iguales, estáis cayendo en el tremendo error de decir que cosas que son muy distintas entre sí, realidades que no tienen absolutamente nada que ver entre sí, las estáis agrupando todas bajo el mismo término paraguas. Estáis poniéndole a todas exactamente la misma etiqueta. Y a raíz de eso, estáis no solo generando el caos en la sociedad en general, que no entiende nada, que te encuentras con que la gente te dice, ya, pero a eso entonces, ¿cómo hay que llamarlo? Gente que te dice, sí, lo trans, pero ¿qué es eso? Y se ponen a hablar, y uno te está hablando de una cosa, la otra te está hablando de otra que no tiene nada que ver, y dices, socorro, menudo caos. Y luego te preguntan, ¿pero hace falta poner tantas etiquetas? Y dices, ¿no ves lo que pasa cuando empleamos únicamente una etiqueta? Que no nos aclaramos y no nos aclaramos porque estamos llamando a todo de la misma manera y no todo es lo mismo. Entonces, etiquetas sí, etiquetas no. Cuando haya conocimiento, cuando esté claro lo que es cada cosa, lo que es cada realidad, cuando esté claro lo que cada realidad implica, cuáles son las necesidades que se derivan de cada realidad, en ese momento puede que estemos en un escenario en el que podamos deshacernos de las etiquetas, en el que podamos hablar simple y llanamente de hombres y mujeres, simple y llanamente de diversidad sexual, pero mientras que seamos incapaces de reconocer las diferentes realidades, ¿cómo demonios vamos a prescindir de etiquetas específicas para cada realidad? ¿Cómo vamos a coger y vamos a pedir unos derechos si no estamos diciendo que colectivo concreto de personas que forman parte de esta sociedad necesitan que se les garanticen esos derechos? O tenemos la habilidad de legislar de un modo amplio en el cual estos derechos queden garantizados para toda la población y entendamos que dentro de esta población existen diferentes necesidades, es decir, entendemos que aunque no exista la etiqueta para una realidad específica, esa realidad específica existe y esas necesidades específicas también son reales, o no podemos deshacernos de las etiquetas, porque al final las etiquetas nos permiten hablar de realidades concretas, y si no podemos hablar de realidades concretas, tenemos un problema muy gordo. Y bueno, pues ha sido un vídeo bastante cortito, pero creo que le estamos dando muchas vueltas al tema de las etiquetas. Es algo que suele ser bastante recurrente y creo que es interesante el tener en cuenta los diferentes usos que se hacen de las etiquetas y sobre todo tener en cuenta que cuando estamos hablando de poner etiquetas no estamos tratando de crear diferencias, simplemente las etiquetas deberían
al menos en mi opinión, poder utilizarse para hacer referencia a realidades concretas, a cosas concretas, a hechos concretos. Entonces, mientras no seamos capaces de diferenciar estas realidades, mientras continúa habiendo un desconocimiento de diferentes realidades, creo que sí es necesario ponerles una etiqueta. ¿Para qué? Para poder hablar de estas realidades, para poder decir, es que no es lo mismo. Y para eso, para decir, es que no es lo mismo, me parece que es imprescindible que podamos hacerle referencia de un modo claro y directo, lo cual se puede hacer gracias a poner una etiqueta, pero una etiqueta que esté bien puesta, una etiqueta que realmente nos esté diciendo a qué estamos haciendo referencia y no una etiqueta general, porque si no, con hablar de personas está todo solucionado. ¿Qué pasa? Que por mucho que toda la sociedad nos esté tratando ahora de vender la idea de que todas y todos somos iguales, si abrimos los ojos y salimos a la calle, nos damos cuenta de que todas y todos somos diferentes. Y por eso, para poder hablar de las diferencias, es imprescindible poder nombrarlas. Y por eso me parece tan importante, en primer lugar, que existan etiquetas. Pero sobre todo, en segundo lugar, que estas etiquetas sean bien empleadas. Porque de nada nos sirve realizar clasificaciones si permitimos que cualquier cosa se incluya dentro de cualquier clasificación y no se están realizando adecuadamente las clasificaciones. Porque si no, es una etiqueta que no nos aporta ningún tipo de información. Y bueno, pues esta es mi pequeña reflexión sobre el tema de las etiquetas. Y pues nada, como siempre, si le dais like, un poco de difusión y sobre todo comentáis vuestra opinión, se agradece. Venga, hasta la próxima.